Hola, buenas tardes, un domingo más aquí contigo. Si no has visto el episodio anterior, te recomiendo que lo hagas porque hago una breve introducción sobre el concepto del amor, ya que mencioné que estaría hablando sobre diferentes ámbitos que sostienen, pilares que sostienen mi vida, ¿vale? Y que creo que a los humanos en general nos sostiene, como es el amor, la salud, tu camino profesional, lo que hagas en tu vida, ¿vale? Entonces, hablamos sobre el amor, reflexionamos un poco sobre este concepto, entonces he encontrado importante que el episodio de hoy te pueda explicar un poco qué dice la Biblia sobre la mujer, sobre el hombre, cómo deberían de relacionarse entre ellos para tener un vínculo sano y bonito, y también qué dice el Tao en relación a esto. ¿Por qué digo esto? Porque yo pensaba que la Biblia tendría como una estructura muy clara de cómo una mujer debe actuar en este mundo para estar conectada con su conciencia, con su autenticidad, su naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia, como está creada por muchos libros, pues la verdad es que hay partes de la Biblia que te pueden como transmitir una figura femenina pues más pasiva, quizá incluso para las generaciones actuales podemos observar que quizá describe a una mujer como más dependiente, ¿no?, a los vínculos, en especial al vínculo del hombre, pero sorprendentemente he encontrado unos versículos en una de las cartas de la Biblia del Antiguo Testamento que se encuentra en los libros de los Proverbios, ¿vale?, del Antiguo Testamento, en el capítulo 31, ¿vale? Y está el versículo 25 al 26. Y lo voy a leer, ¿vale? Dice: se reviste de fuerza y dignidad, y no le preocupa el mañana. Abre su boca con sabiduría, y su lengua instruye con cariño. He querido destacar estos versículos porque para mí, sobre todo cuando dice que se reviste de fuerza y dignidad y no se preocupa del mañana, para mí estos dos versículos tienen mucho que ver en definir una mujer pues que es fuerte y que continúa diciendo que cuando abre la boca lo hace con sabiduría. Y creo que eso define mucho la naturaleza que la propia mujer tiene. Evidentemente, estos son etapas y fases. Quiero decirte, yo como mujer he vivido diferentes etapas y ahora mismo quizá estoy en un punto de madurez que hace años atrás no tenía. Entonces entiendo también que estos versículos, cuando mencionan a esta mujer, y también por lo que dice antes, no lo voy a leer porque es larguísimo, ¿vale? Pero habla sobre una mujer que ya tiene una casa, que ya tiene unas responsabilidades, que tiene un compromiso y que es madre de familia. Creo que es muy interesante destacar estos versículos porque estoy descubriéndolo, que la Biblia define a la mujer de muchas maneras y que quizá esa idea de que define a la mujer como una mujer frágil, vulnerable, está muy estigmatizado, pero quizá no es lo general. Y eso puede enriquecer mucho a la mujer, porque si, por ejemplo, una religión habla sobre la mujer de una determinada manera, eso determina mucho, ¿no?, el comportamiento de esa persona. Entonces creo que de entrada la Biblia para mí ha ganado puntos cuando menciona a la mujer de diferentes maneras, porque eso enriquece. En la actualidad hay mujeres de 1000 formas diferentes. Sí que considero que aquí el Tao tiene una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque el Tao siempre te recuerda que independientemente del tipo de mujer que seas, del tipo de hombre que seas, del tipo de persona que seas,
es súper importante tener en cuenta el equilibrio y la armonía de nuestro propio cuerpo. Y eso la naturaleza nos hace de guía. Entonces, si eso lo tenemos claro, que cada una sea como le dé la gana y que cada uno sea como quiera. Ahora bien, siempre desde mi punto de vista, con ese equilibrio y esa armonía correcta, porque así no enfermas y así te puedes cuidar. Aceptando tu naturaleza, siempre eso lo tengo muy presente. Es decir, aceptar como cada persona ha nacido te permite cuidar tu templo, que para mí el templo es tu propio cuerpo, ¿vale? Entonces esto es un poco, ¿vale?, esas visiones y esas miradas del Tao y la Biblia en relación a la mujer, mezclada con mi propia experiencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en relación al hombre? Nos vamos entonces al Nuevo Testamento, ¿vale?, que los versículos que me gustaría compartir se encuentran concretamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Me parece increíble lo que dice en varios momentos. Voy a leer el versículo 21, que dice así: Sed sumisos los unos a los otros, por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Sigo leyendo para que se entienda esto, ¿vale? Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Continúo, ¿vale?, y salto al versículo 28, que dice: Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Podría continuar porque realmente tanto el versículo 29 como el versículo 30 me parecen muy claves, pero destaco por encima de todos el 28, que es el que acabo de leer y lo voy a repetir. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Creo que esto es muy bonito, porque si partimos de la base de que uno mismo, una misma, debe de cuidarse, debe de responsabilizarse de su existencia, de su presencia, cuidar su cuerpo, cuidar su mente y cuidar su alma, independiente, o sea, su alma si eres creyente de que las almas existen, ¿vale? Pero con que te quedes con cuidar tu cuerpo y tu mente y tu ser, ¿no?, como esa parte emocional, etcétera, creo que esa es una buena base para poner en práctica este versículo, porque al final lo que viene diciendo es que el hombre debe de amar a la mujer como se ama a sí mismo. Y eso me parece un tesoro. Igual que también menciona, lo primero que he leído también hace referencia un poco a la mujer, que esto también en la época en la que vivimos ahora lo escuchas y te peta un poco la cabeza, ¿no? Porque dice en el versículo 22, las mujeres, bueno, empiezo con el 21, sed sumisos los unos a los otros, tanto hombres como mujeres, por respeto a Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor. Entonces, ya te está diciendo que la mujer debe de ser sumisa hacia su marido, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y si el hombre, el marido, se ama, o sea, ama a la mujer como ama su cuerpo, es increíble, porque entonces si, creo que quizá he liado un poco esto, pero si vas aquí y lo lees todo seguido y te lo repites varias veces hasta comprenderlo, lo que te está diciendo es que
yo lo que entiendo, ¿vale? Es que tu presencia es sagrada, es una conexión pura con el amor, porque para la Iglesia, ¿vale? Dios es amor. Entonces, aquí lo que te está diciendo es que si tú eres sumiso, si ambos somos sumisos a los pies de Cristo, a los pies del amor, ambos se relacionan desde ahí y destacando que el hombre debe de amar a la mujer como a su propio cuerpo. Creo que eso es muy bonito porque puede permitir que se pueda establecer un vínculo desde ese respeto, desde esa escucha, desde esa compasión, que de hecho estos tres conceptos, valores, están muy conectados con el Tao, porque el Tao, ¿qué dice? El Tao es mucho más fluido en todo eso y el Tao lo que menciona es que tanto la mujer como el hombre deben de relacionarse desde esa armonía, desde ese equilibrio del que estábamos hablando antes, en conexión con la naturaleza para estar sanos, para estar fuertes, y dentro de esa armonía sí que está presente la compasión, la sencillez, la humildad, el cuidado, la escucha, es decir, no ponerse encima del otro. Antes he mencionado de que la Iglesia dice que Dios es amor. Rectifico, en vez de Iglesia quería decir Biblia. La Biblia menciona justo en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quería aclarar esto, ¿vale? Volviendo al tema del Tao, que me parece muy importante lo que menciona también el Tao, que es que al final el cómo debe de relacionarse el hombre y la mujer entre ellos es no ponerse por encima del otro, ¿no? Y tener siempre presente y vincularse a través de ese cuidado, de esa sencillez, me estoy repitiendo, pero bueno, disculpa, y de esa humildad. Entonces, todo esto a mí me ha inspirado también a investigar un poco sobre el concepto de la mujer, porque en mi caso yo nací en Cataluña, ¿vale? Entonces he nacido en una cultura y en un contexto concreto donde el concepto de la mujer ha ido evolucionando a través que ha ido pasando pues los años, las etapas. Entonces me gustaría también compartir este libro que he empezado a leer ahora, que se llama Puta, historia de una palabra y un estigma. La portada pone las que leen esto son putas y es un libro de una autora francesa que está traducido por Elena Fernández Renau. Esto lo menciono porque yo vi este libro en la librería y me llamó la atención porque este graffiti que tiene en la portada de las que leen esto son putas es algo que yo en mi barrio, ¿vale? En la calle he leído cuando era joven, cuando era más pequeña, ahora sigo siendo joven, pero cuando era más pequeña, salía en la calle y esto lo leía. Ahora, por suerte, ya no he vuelto a leer eso en las calles, pero sí que me ha llamado mucho la atención porque considero que en el país donde yo he nacido y creo que en muchos lugares del mundo, el concepto de la mujer, el cómo es visible la mujer en la actualidad y años atrás, creo que influye mucho a cómo los vínculos de pareja, por ejemplo, se están creando. Y es por eso que creo que en mí ha habido como esa llamada, esa intención clara de querer recurrir a escritos antiguos para ver qué se dice sobre la mujer, ¿no? ¿Qué se dice sobre el hombre? ¿Qué se dice sobre cómo deben de relacionarse? Porque actualmente hay tanta diversidad y también hay tanta destrucción que creo que es muy importante encontrar remedios para sanar esos conceptos
y esa manera de relacionarnos. También pienso que el Tao invita siempre a que las cosas sean muy sencillas. Es decir, si el Tao lo que te dice es que para tú estar en armonía debes cuidarte a ti, debes cuidar tu templo y relacionarte así con los demás, así de sencillo. Yo creo que si procuras ocuparte de esto, empezar a cultivar esos hábitos, por eso el próximo episodio hablaremos de hábitos saludables, porque eso es el primer paso para tú ir cultivando dentro de ti esos hábitos sanos para que luego con tu entorno puedas relacionarte desde ahí, ¿vale? Y eso será increíble. Posiblemente tengas pequeños hábitos que te ayuden. Entonces, te invito también que durante estos días observes, ¿vale?, esos hábitos y los identifiques, esos hábitos buenos que tú sabes que suman a tu cuidado y que te ayudan a estar más tranquila, más tranquilo, para relacionarte con tu entorno, y también cómo puedes potenciarlo. Para que en el próximo episodio te pueda compartir hábitos que yo tengo en mi vida, hábitos que también habré encontrado en la Biblia, en el Tao, quizá en este libro, ¿vale? Y pueda compartirte y puedan ayudarte, ¿vale?, a poder sumar a esos hábitos que te harán estar más fuerte, más sano, sana, contigo y con los demás. Entonces, espero que este episodio te haya podido ayudar de alguna forma, que te haya podido inspirar, que te haya podido cuestionar e invitar a reflexionar sobre el concepto de la mujer, el concepto del hombre y cómo podemos relacionarnos entre nosotros desde un lugar sano y bonito para poder vivir una experiencia lo mejor posible. Muchas gracias. ¡Mua!